porque la afición coreana ha descargado su ira contra su entrenador tras la inesperada eliminación de su selección del Mundial de 2026. Hola a todos, bienvenidos a este análisis de hoy. Jamás se vivió un ambiente tan asfixiante y de máxima tensión en Corea del Sur. El técnico Hong Myung-bo ha dimitido y el directivo Park Hang-seo ha pedido perdón. La federación canceló de inmediato el recibimiento oficial en el aeropuerto de Incheon, mientras que la afición les ha dedicado un recibimiento gélido y despiadado, exigiéndoles con rabia que vuelvan nadando por el Pacífico para ahorrarse el valioso dinero público. Menuda humillación. No es ninguna broma, señores, estamos ante la cruda cultura del boicot que asola Corea del Sur, y esta vez el gran señalado no es un famoso ídolo del pop envuelto en escándalos, sino su propia selección en el Mundial de Fútbol. La dolorosa eliminación en la fase de grupos ha desatado una oleada de críticas sin precedentes en el país. Al sonar el pitido final del torneo, los futbolistas coreanos tuvieron que dar la cara ante una ira brutal que va desde el propio presidente de la nación hasta millones de aficionados. Se sienten profundamente traicionados por un equipo que, a pesar de su tremenda cotización, jugó desganado y se mostró incapaz ante rivales teóricamente muy inferiores, viéndose obligados a hacer las maletas en medio de una humillación absoluta. Pasaron de soñar en grande a toparse de bruces con una realidad demoledora. Ahora, para calmar el orgullo herido, buscan chivos expiatorios entre la plantilla, lanzando ataques feroces en redes con consignas como Hong Myung-bo fuera, dimisión inmediata del seleccionador. Exigen a gritos su salida definitiva. Es indignante, pero si somos justos en nuestro análisis futbolístico, hay que admitir que Corea no viajaba a este torneo para ser una mera comparsa de las grandes potencias. De hecho, el arranque del torneo fue verdaderamente esperanzador para los asiáticos, amigos míos. Lograron remontar de forma heroica frente a Chequia por 2-1. Toda la alegría en Seúl era desbordante. Incluso diversos astrólogos y expertos en el destino ya auguraban que el combinado nacional podría llegar sumamente lejos, colándose con facilidad en octavos de final. El grupo parecía un simple trámite, y así comenzó la locura, el sueño de una gesta histórica. Algunos incluso se atrevían a recordar 2002, pero la lapidación pública de la hinchada coreana tras cada gran cita no es precisamente un fenómeno nuevo para ellos. Informes sobre sociología y deporte revelan que el fútbol tiene un peso social gigantesco, que este deporte ocupa un lugar sagrado allí, siendo el reflejo de la identidad nacional coreana. El combinado nacional representa la imagen de la patria frente al resto de la escena global. Por eso, tras consumarse la eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2026, la furia de la afición se desató de manera destructiva. El seleccionador está en el centro de la tormenta. Lo paradójico es que fue una leyenda absoluta del fútbol del país, un ídolo que tocó el cielo y fue símbolo de orgullo nacional. Hoy, en cambio, es devorado por las despiadadas críticas locales, hundido sin piedad. Tras debutar con victoria, Corea cayó ante México por 0-1 y en la última jornada, bastándoles empatar ante Sudáfrica para avanzar, encajaron otro 0-1. La clasificación que parecía tan factible se esfumó, relegando a Corea al tercer puesto del grupo A y destrozando su mundial. La prensa ha empleado calificativos demoledores para describir la actuación, tachándola de ridículo histórico y de torneo vergonzoso e inaceptable. La opinión pública no ha tenido piedad, pues la exigencia social en este país es conocida por ser sumamente cruel y despiadada. No se limitan a reprochar el juego, sino que los tratan como si hubieran cometido un acto de traición imperdonable hacia su patria. Es realmente asombroso, una presión asfixiante que lleva las cosas a extremos casi insoportables. Es obvio que exigen porque aman este deporte, pero esa desmedida obsesión por ganar nos puede justificar que destrocen de esta forma a sus propios futbolistas. Todo parece haber escapado por completo de las manos, rozando locura colectiva en redes sociales con alarmantes campañas de acoso y derribo hacia el vestuario, dardos directos a Hong Myung-bo. Hay informaciones que algunos comercios han colgado carteles prohibiendo la entrada al seleccionador nacional de Corea del Sur. La prensa coreana ha empezado a pixelar el rostro del técnico en sus informativos deportivos al considerarlo una imagen sensible que hiere la sensibilidad del espectador. Un entrenador de élite convertido de pronto en un paria al que abuchear, humillar y despachar con absoluto desprecio. Esto ya no es debate periodístico ni crítica deportiva, señores. Es un linchamiento público despiadado. El técnico Hong Myung-bo es ahora mismo el gran
chivo expiatorio de todo un país. Tras esto, Hong dimitió y la Federación de Fútbol Coreana canceló de inmediato el recibimiento oficial en el aeropuerto. Los futbolistas internacionales regresaron a casa en absoluto silencio, bajo constantes amenazas de que al llegar lloverían huevos podridos y cojines de rábano, que allí significa desprecio absoluto. Tras el fracaso, el mismísimo presidente del país asiático ha tenido que intervenir con firmeza, exigiendo al Ministerio de Deportes una auditoría profunda sobre la gestión del equipo nacional. De un simple sobre el césped, el asunto ha pasado a convertirse en una grave crisis sobre la gestión, despilfarro de dinero público y total incompetencia del sistema. Es un escenario dantesco de verdad, una cultura que lleva el juicio al extremo. El viaje de vuelta tras caer eliminados en un gran torneo se convierte en un auténtico calvario para estos profesionales, una pesadilla absoluta. Demuestra que los medios y la afición de este exigente país jamás perdonan un fracaso. No hay piedad alguna. Es inevitable recordar lo ocurrido en el año 2014. Los futbolistas fueron acribillados con una lluvia de caramelos, lo que supone una humillación tremenda en su cultura, nada más poner un pie en la terminal. En 2018 la historia se repitió, con una lluvia de huevos podridos y almohadas, acompañado de memes crueles en redes sociales, durante muchísimos años después. Esta feroz hostilidad tan destructiva del público surcoreano actual va mucho más allá de la rabia deportiva, como si fuese un engranaje más de este sistema social. Cuando alguien frustra las expectativas de la masa, no se le critica de forma racional, se le arrastra directamente a la plaza pública para ser linchado. El K-pop lo demuestra. Un ídolo es adorado como un dios hoy, pero mañana, por un desliz verbal sin importancia, una relación sentimental o un simple mal gesto que rompa los esquemas morales del público, o incluso por rumores infundados de su lejano pasado, las redes sociales le dan la espalda por completo. Marcas que rescinden contratos, foros cerrados, la agencia pidiendo perdón y la exigencia inmediata de abandonar su grupo de música para desaparecer del mapa. Ocurre en la televisión y en las aulas. El acoso en los colegios de Corea desata una ola de indignación social despiadada y extrema. Al señalado se le destroza la reputación al instante, desenterrando cualquier trapo sucio de su niñez, fotos de la infancia o comentarios sacados de contexto, hundiendo su carrera deportiva antes de verificar los hechos. Es el clásico ejemplo de pagar los platos rotos. Y el problema de fondo es que este tribunal digital nunca espera conocer la verdad, solo necesitan una chispa que encienda la ira, para que toda la masa devore salvajemente al acusado en nombre de una supuesta justicia moral. Al seleccionador Hong lo han despellejado vivo, y no solo por cosechar esas dos derrotas. No se le juzga únicamente como un técnico fracasado, lo han convertido en el vertedero emocional de un país sumido en la frustración, un desahogo colectivo ante tensiones sociales acumuladas. Cuando una afición enfurecida busca culpables con desesperación, cualquier acto de hostilidad les parece del todo legítimo. Quieren verlo hundido, humillado en público, que pida perdón de rodillas arrastrando esa pesada losa mediática durante el resto de sus días. ¿Qué lección de madurez nos da la afición de Vietnam? Se puede perder un partido, pero al ver la barbarie de sus vecinos, siento orgullo del respeto que impera en nuestras gradas. Hay que admitir las cosas como son. El nivel futbolístico de nuestra selección nacional aún dista mucho del potencial que ostenta Corea. Un abismo insalvable, ellos por su parte, asiduos que nunca fallan en el mundial, con estrellas que brillan en grandes ligas, desde la Premier, Bundesliga hasta la Champions. Incluso fueron semifinalistas del Mundial de 2002. Superan la fase de grupos con total naturalidad, ejerciendo de líderes del fútbol asiático. Mientras, ¿qué pasa con nosotros en Vietnam? Seguimos soñando con ese ansiado billete al Mundial. ¿Sabe cuándo veremos a nuestros guerreros de la estrella dorada competir en la élite mundial? Mientras tanto, los aficionados locales siguen debatiendo sobre mil y un dilemas del fútbol, de la cantera hasta la preparación física, pasando por infraestructuras y un cambio de mentalidad. A veces, jugar en el torneo regional del sudeste asiático ya exige a los aficionados las botellas de oxígeno. Imagina salir fuera a competir al océano internacional. Sin embargo, el punto fuerte de la afición vietnamita es que sabe medirse perfectamente, sin triunfalismos desmedidos y sin buscar excusas al perder. Seamos sinceros, nuestra propia comunidad en redes tampoco se muerde la lengua. Tras cada derrota estalla el debate en Facebook y TikTok. Los usuarios analizan al detalle cada decisión, cuestionando árbitros y analizando
el juego desde las terrazas populares hasta los foros digitales, con debates más apasionados que los del propio seleccionador nacional. Pero más allá de las quejas puntuales, el aficionado vietnamita guarda un enorme respeto y un cariño inmenso por su selección. Que se dejen la piel, que luchen en el campo hasta el último segundo y muestren ese pundonor para ganarse el apoyo, el aplauso y cariño de la grada, como aquella mítica final del Sub-23, bajo la nieve, pero disputada con un coraje que desató la locura en las calles de Hanoi. Aunque caigamos eliminados, en lugar de hundir al equipo, nosotros preferimos presumir con orgullo de nuestro país, apoyándonos en todo momento. Si un chaval comete un error grave, la afición lo apoya. Pero al final, el fútbol siempre te da revancha. Toca levantarse, sacudirse el polvo y seguir peleando. Queda mucho. Señores, eso es amar el fútbol de verdad, con alma, con pura empatía, sanando heridas de verdad. Así demuestra la afición de Vietnam su verdadera grandeza. En el fútbol se toca el cielo, pero también se cae al barro. Que los gigantes muerdan el polvo es de lo más normal de este deporte. Incluso Messi, el absoluto rey del planeta, sufrió un calvario de 1000 batallas antes de acariciar por fin la gloria de su mundial. La legendaria Alemania, esa máquina arrolladora, cayó humillada y lleva años perdida, sin encontrar su rumbo futbolístico. ¿Y qué decir de Brasil, humillada en su propia casa con aquel 7-1 histórico ante Alemania? Portugal, Francia, España o Inglaterra también besan el suelo. Nadie puede volar alto para siempre en el fútbol. Ningún equipo es eterno. Para crecer y hacerse grande, se necesita presión. Eso lo sabemos de sobra todos. La afición vietnamita exige siempre el máximo nivel. Y es lógico, pero esa exigencia sana es diferente al boicot desmedido y destructivo contra los jugadores. Pedir rendimiento en el campo jamás debe significar castigar ni señalar a un futbolista en lo personal. Criticar de frente no tiene nada que ver con el acoso en redes para destrozar psicológicamente a alguien. Ahí radica la verdadera madurez de nuestra hinchada. El respeto es innegociable, grabemos esto a fuego. Seamos realistas sobre dónde estamos parados hoy. Conocer nuestro sitio en el mapa mundial evita frustraciones y nos aleja de esa absurda soberbia destructiva de machacar al jugador cuando el resultado no acompaña. Como afición, podemos enfadarnos, gritar y quejarnos en el bar o en las redes sociales al acabar un partido difícil por la pura frustración de perder. Pero una vez calmada la tormenta, debe imperar la empatía hacia los nuestros, mientras los guerreros de la Estrella Dorada se dejen el alma. Estaremos ahí para ser su escudo protector de siempre. Los defenderemos con garras frente a cualquier tempestad. Exigir para promover la evolución es vital, pero el apoyo humano y la crítica constructiva son el único trampolín real para que un proyecto futbolístico crezca y madure de verdad. Como aquel artista Jonathan, con nacionalidad del Congo. Pero qué locura es esta, queridos espectadores. Alguien tranquilo en su casa, sin calzar botas, ni diseñar estrategias tácticas sobre la pizarra, se despierta una mañana cualquiera y descubre que es el gran culpable de la derrota más dolorosa de toda una selección de fútbol. El amargo caos de la selección de Corea en este Mundial de 2026 provocó una ola de indignación brutal. Blanco de esta ira tan absurda fue Jonathan, un presentador de televisión muy querido. Jonathan es un popular showman de origen congoleño. Para comprender este absurdo y surrealista linchamiento, debemos analizar quién es realmente él. Jonathan Tonajombi nació en el año 2000 y es muy conocido en la televisión coreana como Jonathan. Su origen es de la República del Congo, pero reside en la ciudad de Gwangju como celebridad. Vive en el territorio coreano desde hace muchos años, concretamente desde 2008, por lo que apenas recuerda su tierra natal. Sin embargo, una tormenta mediática brutal estalló de golpe en cuestión de horas sobre este carismático presentador, que no tiene relación alguna con el fútbol. El bueno de Jonathan acabó siendo el objetivo de miles de internautas enfurecidos, con un cabreo monumental, y el insólito motivo, tener la nacionalidad de la República Democrática del Congo. El origen del drama está en el desenlace del grupo del Mundial, en un partido absolutamente a todo o nada. La selección del Congo venció de forma heroica a la de Uzbekistán por 3-1, y por desgracia este gran triunfo congoleño eliminó de forma indirecta a Corea del Sur, acabando de golpe con el sueño mundialista de los coreanos. En lugar de criticar a sus propios futbolistas o al cuerpo técnico, la rabia de internet buscó un chivo expiatorio para desahogarse de la forma más absurda. Nos parece surrealista, pues de manera inmediata, la última publicación en redes de Jonathan se convirtió en un campo de batalla.
lleno de insultos y comentarios lamentables. Los ataques estallaron con una agresividad del todo desmedida. ¿Acaso le acusaban de apoyar en secreto al Congo? Le exigían disculpas públicas de forma inmediata. Culpa tuya que estemos eliminados de la cita mundialista sin pasar de fase. Menos mal que, en mitad de esta tormenta tan sumamente absurda, aún brillan faros de sensatez. Muchos aficionados reales y usuarios con dos dedos de frente salieron al paso a defender al presentador. Denunciaron sin tapujos estos ataques brutales. Señalaron la enorme toxicidad de la red. Un movimiento masivo de apoyo que gritaba: ¿qué demonios ha hecho mal Jonathan? A ver, analicemos esto juntos. Cargar contra él con tanta rabia, culparlo del fracaso deportivo de todo un país. Es un absoluto delirio. Este linchamiento público tan absurdo es, duda, un reflejo de lo peligrosa que es la psicología de masas tóxica. Lugar de analizar con autocrítica el bajón del equipo de fútbol en el campo, prefieren culpables ajenos y volcar toda su tremenda frustración contra un inocente para calmar la rabia del momento. El fútbol es otra cosa, pasión compartida, disfrutar de su atmósfera vibrante, se gana, se pierde, hay alegrías y decepciones. Intentemos ser aficionados maduros y con un mínimo de educación, por favor. Miren, seamos justos y analicemos todo bien. No toda la hinchada surcoreana es así. Esta locura colectiva no representa a todos. Hablamos de una minoría tóxica que mancha la reputación de un país entero ante el mundo entero, y la polémica no acaba ahí. Es tremendo ver cómo linchan a Park Hang-seo sin piedad alguna en su país, a sus 68 años. Temprana eliminación mundialista desató un auténtico seísmo social con campañas salvajes de boicot masivo en el país asiático. Un banquillo caliente que acabó devorando al técnico Hong Jung-bo tras verse obligado a dimitir. Coreana se sume en un caos absoluto. La gravedad del asunto es de tal magnitud que el propio presidente de Corea del Sur ha exigido al Ministerio de Deportes que actúe, abriendo una investigación de urgencia al equipo. Pero en el ojo de este huracán, una escena capta la atención del continente. Es la imagen del carismático técnico de 68 años. Park está en lo más alto, recibe ahora un golpe durísimo e inesperado en su propio país. Bajo una presión popular y mediática asfixiante, el veterano Mister, que ahora ejerce como vicepresidente de la Federación de Fútbol Coreana, ha tenido que comparecer públicamente de inmediato, agachando la cabeza para pedir perdón por el absoluto desastre deportivo. Es cierto que él no diseña las pizarras ni decide las alineaciones del equipo en el terreno de juego, pero como es alto cargo de la federación, su responsabilidad en la gestión interna es incuestionable. Él debía coordinar y proteger al grupo. A sus 68 años, Park debería disfrutar de un merecido descanso, erigido en leyenda viva del fútbol de Vietnam, donde la afición lo venera como un monumento nacional, pero la realidad es que hoy debe dar la cara y aguantar el temporal, y es que el gran legado que construyó en el extranjero hace que sus compatriotas lo juzguen con una exigencia desmedida, casi cruel. Estrepitoso fracaso de la selección coreana supone un revés tremendo para la inmaculada reputación de este zorro viejo de los banquillos. La historia nos demuestra que gloria y tragedia caminan juntas para él cuando trabaja en su propia patria. Miren, atrás, en el año 2002 fue el fiel escudero del mago Gus Hiddink, llevando en volandas a Corea del Sur hasta unas semifinales mundialistas históricas. Pero aquel sueño se desvaneció muy pronto. Solo unos meses después, la decepción olímpica en los Juegos Asiáticos dolió, provocando su destitución de la forma más dolorosa. No sería hasta su llegada a tierras de Vietnam cuando lograría tocar el cielo futbolístico con las manos. En sus 5 años dirigiendo al fútbol vietnamita, construyó la época dorada más brillante jamás vista, conquistando la mítica Copa de la AFF en 2018 y aquellos cuartos de Copa Asiática de 2019, tocando el cielo por primera vez al jugar la ronda final de clasificación mundialista rumbo al Mundial de 2022, un legado enorme que lo encumbró directamente al Olimpo de los entrenadores, erigiendo un monumento a su propia figura mediática, respetada tanto en todo el sudeste asiático como en su Corea natal y el continente entero. Al decidir echarse a un lado y dejar el banquillo, la prensa y los analistas no dudaron en aplaudirle. Todos nos rendimos ante él. Fue una jugada maestra, un movimiento sumamente inteligente por parte del estratega. Nacido en 1957, él sabía cuándo retirarse a tiempo para poner a salvo su prestigio. Se marchó con el cartel de leyenda intacto. Su siguiente paso fue igual de calculado y seguro.
asumió la asesoría global de un club modesto, el Bac Ninh, y en apenas 2 años, el equipo logró el ascenso directo a Primera División. Pero seamos realistas en este punto del análisis. El Bac Ninh no es un club cualquiera, sino un gigante emergente respaldado por un brutal músculo financiero. A base de talonario, consiguieron fichar a destacados ex internacionales de la selección absoluta y técnicos de renombre. Aquel éxito se debió más a un proyecto estructurado y al innegable poder del dinero, más que al impacto puramente táctico y personal de la pizarra del experimentado técnico asiático, de la impronta táctica exclusiva de Park. Ahora bien, tras esta etapa de confort absoluto, el míster ha decidido arriesgarse en una verdadera apuestas a todo o nada. Se ha confirmado que Park Hang-seo se hará cargo del Kanchanaburi, modesto club de la segunda división tailandesa. Se pondrá a trabajar de inmediato en Tailandia, justo después de haber terminado su corta y tormentosa andadura dirigiendo a Corea del Sur. Él mismo ha dejado claro que necesita nuevos y emocionantes retos en su carrera para él, pero ojo que esto es una apuesta que esconde un peligro tremendo. Recordemos que la exigencia en los clubes y las selecciones son de hecho dos mundos totalmente distintos. El combinado nacional exige torneos cortos, pura gestión emocional, donde el carisma de Park y su mano izquierda logran motivar a sus futbolistas al límite. Pero el fútbol de clubes es un maratón destructivo, una batalla semanal que exige una regularidad absoluta y el desarrollo de una idea táctica definida, además de lidiar con vestuarios complicados y soportar una tremenda presión por los resultados cada fin de semana. Analizando su trayectoria, vemos que Park nunca ha brillado especialmente en el banquillo de los clubes de Corea del Sur. Ahora la exigencia se multiplica porque la directiva de este modesto Kanchanaburi FC no oculta su deseo de ascender a la primera división de la Liga de Tailandia esta misma temporada para pelear con los transatlánticos del país. Para el técnico Park Hang-seo, esto representa un verdadero todo o nada. Si consigue el ascenso, el coreano podrá volver a sacar pecho y demostrar su tremenda valía ante los críticos, silenciando los debates y agigantando aún más su leyenda. Sin embargo, un tropiezo inesperado en tierras tailandesas podría ser fatal ante una opinión pública despiadada. Su impecable reputación construida con tanto esfuerzo quedaría seriamente dañada ante los ojos de todo el continente asiático. ¿Realmente vale la pena arriesgar así todo su legado? Es una jugada sumamente peligrosa para él. Su etapa en Kanchanaburi nos dará la respuesta definitiva. Mientras tanto, en plena tormenta mediática, Park Hang-seo sabe mejor que nadie lo cruel y despiadado que llega a ser el fútbol. En su país natal, la afición no perdona ni vive del pasado, ni tendrá compasión con nadie, por mucho que haya sido un héroe nacional absoluto. Y tras este temporal sin tregua, el golpe más doloroso, ojalá esta pesadilla se disipe pronto. Confío en que los guerreros de Taeguk dejen atrás la sombra mental, recuperen la calma y se levanten de su propia caída. Ojalá llegue el momento de reinventarse por completo, de romper con el pasado y brindarnos partidos que nos enorgullezcan.